interactividad. No va a ser la clase pasada, no sé más. Ustedes van a analizar, vamos a ver unos videos y con estos videos pretendo tres objetivos. El primer objetivo es que quede claro que en la implementación del sistema acusatorio hay un cambio de paradigma. Un cambio de paradigma y precisamente cuando existe un cambio de paradigma siempre hay una resistencia al cambio de paradigma. Entonces, ustedes van a escuchar, todavía no sé. No, es que es muy, si apago la luz, no se puede grabar bien. No, sí, o sea, porque ¿sí? como va a verse el video. Ah, perfecto. Ustedes van a escuchar, ustedes ya han escuchado muy fuertemente que los sistemas orales, los juicios orales no van a funcionar, que van a fracasar, que este fue otro sistema, que son muy caros, y toda una serie, una gama de argumentos que van en contra de la implementación de este nuevo sistema acusatorio. Entonces, primero hay que entender por qué pasa esto. Esto no es algo característico, o único de México, sino eso pasa en todos los países. Que la implementación o que han implementado el cambio. Y no es algo característico, no es algo característico o exclusivo del cambio de paradigma en el sistema de justicia penal, sino en general, cualquier tipo de cambio de paradigma. Entonces, el primer objetivo es analizar por qué nosotros siempre vamos a escuchar posturas renuentes al cambio, para que vean por qué es esto. ¿No? Mucho se ha dicho que no van a funcionar, me parece que no es así, me parece que el sistema por sí mismo no es, bueno, el sistema por sí mismo me parece que presenta muchas ventajas frente al antiguo sistema, es mejor por sí mismo, pero no porque sea mejor por sí mismo significa que automáticamente va a tener éxito, ¿no? Uno puede analizar, eso lo vamos a ver al final, el último módulo lo voy a impartir yo nuevamente, y en el último módulo vamos a analizar cómo diferentes países han aplicado el mismo sistema obteniendo diferentes resultados. Algunos han sacado ventaja, se han aprovechado las riquezas, las bondades del sistema, y otros han desvirtuado completamente ese sistema para recurrir nuevamente en las viejas prácticas. Y por lo tanto, a la hora de hacer una evaluación, no rinden los frutos esperados. Entonces, repito, el primer objetivo es tener claro por qué esta renuencia al cambio de paradigma, ¿no? Segundo objetivo, entender que por sí solo el sistema es bueno, es mejor, presenta mayores ventajas, pero no por el simple hecho de que presente mayores ventajas significa que vamos a tener éxito en la implementación, sino depende también de cómo lo implementemos, depende también de la capacitación que tengamos para hacerlo, ¿no? Que realmente rompamos con estos viejos paradigmas de los que vamos a hablar. Y me parece un tercer objetivo, que lo veo en la clase de hoy, es tomar en consideración o tener en cuenta algo que ya mencionaba la clase pasada, y que es que este cambio de paradigma no es algo propio de México, sino que es sugerido, recomendado por organismos internacionales. Entonces, voy a hacer un poco más de análisis de los videos. En ese sentido, cuando hablo de las recomendaciones, vamos a ver una recomendación que hace el Comité Internacional para la Lucha contra la Tortura de Naciones Unidas. Pero antes de meternos exclusivamente a analizar el documento explicativo donde se señala por qué México tendría que cambiar el sistema acusatorio haciendo recomendaciones, antes de entrar a analizar la cuestión de fondo, me gustaría pasar un video, es muy enriquecedor, está hecho por las propias Naciones Unidas para explicar cuál es la función principal de estos organismos internacionales de protección de derechos humanos, los llamados organismos tratados, ¿no? O body treaties. ¿Por qué body treaties? Porque hay diferentes tratados para la tortura, para los niños, bueno, lo van a ver más adelante, no lo explico, ¿no? Entonces, y uno de esos tratados es el de la prevención de la tortura. Entonces, se crea un organismo específico de Naciones Unidas para tutelar a nivel internacional, no solo interamericano, sino a nivel mundial, ese tratado internacional. Y este organismo, que puede hacer las veces, por
por ejemplo, una corte interamericana solamente que no tiene carácter vinculante, sus resoluciones no son obligatorias, solamente son sujetas a la potestad del Estado. Sin embargo, sí tiene un peso de carácter moral muy importante. Casi todas las recomendaciones creadas por los comités se respetan, porque ningún país quiere aparecer como violador de derechos humanos y no quiere que se le bloqueen las ayudas económicas. Luego entonces las resoluciones de este mecanismo de protección pesan, tan pesa que la sugerencia hecha por el organismo de cambio de sistema se ha hecho. Y finalmente, un cuarto objetivo que es, aunque no lo planteo directamente, no se plantea directamente en el programa, cuando se elabora el programa, esta parte no se plantea, pero me parece que es indispensable al menos tocarla un poco, y es saber, si no tenemos claro el porqué del cambio, porqué de los viejos vicios, por qué estamos mal, si no tenemos por qué estamos mal, nunca vamos a entender la trascendencia de este cambio. Entonces, estos son los 4 ejes que van a guiarnos el día de hoy, y vamos a iniciar con el cambio de paradigmas para después ver lo que está mal y finalmente analizar la recomendación del Comité para la Tortura de Naciones Unidas, y finalizaríamos, espero que no se tiempo de todo, finalizaríamos van a ustedes redactar un pequeño ensayo de una hojita que quiero que hagan, que va a ser una actividad, tomando en consideración algunas cosas que yo voy a decir más adelante, y eso va a ser la actividad de ustedes. Y en esa misma hoja me gustaría que se anotaran nombre, correo electrónico, y también si ya tienen pensado algún tema de tesis, para ver si podemos encontrar cierta afinidad y podemos tal vez trabajar a futuro, ¿no? Dirigiendo y ustedes haciendo la tesis. Bueno, entonces, pues, sin más preámbulos, empecemos con la proyección. En el mundo entero, desde tiempos remotos, hombres y mujeres, familiares y amigos, líderes y discípulos han imaginado el futuro contemplando las llamas. Sus sueños fueron diversos. ¿Cómo pasar el invierno? ¿Cómo lograr un mundo mejor? Sueños que fueron y ya no son. Algunos nunca dejaron de ser una fantasía, pero otros se convirtieron en realidad y cambiaron el curso de la historia. Cada cambio generó nuevos cambios, nuevas tendencias e innovaciones que han impactado de manera significativa el futuro que vislumbraban ante el fuego. Muchas personas sienten gran frustración ante estos cambios porque precisamente cuando se han amoldado al cambio más reciente, se precipita el próximo, y luego otro, y otro. Cualquiera se cansa. ¿No es acaso sorprendente la resistencia de algunos ante los cambios? Sin embargo, muchas personas han aprendido a sobrellevar estos cambios. Pasan de uno a otro con facilidad y hasta con gracia. ¿Qué es lo que les permite aceptar los cambios antes que usted y yo? ¿Y cuál sería el impacto para usted y su empresa si usted tuviera la capacidad de anticipar el futuro al igual que ellos? Mi nombre es Joe Barker. Desde 1974 mi trabajo ha consistido en cómo descubrir el futuro. Me gustaría que me acompañe a descubrir cómo puede anticipar mejor esos cambios e innovaciones que se precipitan día a día. Y no solo los grandes cambios que alteran las estructuras, sino también los pequeños cambios que sin duda ejercen una gran influencia en nuestras vidas. La Oficina de Patentes de los Estados Unidos es la prueba del poder
de los nuevos paradigmas. Charles Goodyear, caucho vulcanizado; George Eastman, fotografía en celuloide; George Washington Carver y su uso de los cacahuetes; Alexander Graham Bell y el teléfono; Chester Carlson y la máquina Xerox; Edwin Land y la cámara Polaroid; Jack Kilby y los circuitos electrónicos integrados; Stephanie Pollack, Kevlar. Cada uno patentó un nuevo paradigma. En los últimos 20 años, los nuevos paradigmas se han convertido en el concepto clave para entender el cambio. Los paradigmas se basan en patrones de comportamiento y las reglas que rigen dichos patrones. Primero utilizamos los patrones para establecer límites en nuestras vidas, trabajos, profesiones, nuestras empresas, y luego para determinar cómo resolver los problemas dentro de esos límites. Por lo general, el éxito está determinado en gran medida por la capacidad para resolver problemas dentro de nuestros paradigmas. En la ciencia, en el comercio, en la política, en la educación, en nuestras vidas, cambiar un paradigma significa modificar la manera de hacer las cosas. La gente que establece nuevas reglas es el primer elemento clave en el proceso de cambio. Mediante sus nuevos paradigmas crean nuevas maneras de resolver problemas importantes. A veces sus paradigmas nos permiten resolver problemas insolubles y a menudo, como resultado de estos nuevos paradigmas, el estándar existente se vuelve obsoleto. Recuerden lo que el transistor hizo al tubo de vacío, la fotolitografía a la linotipia, el reloj de cuarzo al reloj de cuerda, o Federal Express a la entrega inmediata, y lo que la calidad absoluta le está haciendo a la cantidad absoluta. Al observar cómo estos cambios invalidaron éxitos pasados, tal vez se pregunte, ¿es que mi empresa está destinada a fracasar si no descubrimos un nuevo paradigma? ¿Es que el futuro solo está en las manos de aquellos que descubren el próximo paradigma? La respuesta es un rotundo no. No es necesario ser artífice de las nuevas reglas para tener éxito. Basta entender el papel que cumple un grupo especial de personas que logra el desarrollo de un nuevo concepto hasta su aplicación práctica. Los que cambian paradigmas no pueden presentar los nuevos paradigmas por sí solos. Generalmente necesitan la ayuda de este grupo. Un grupo de personas tan importante que sin su ayuda el nuevo paradigma emergería muy despacio o nunca. Un grupo de personas dispuestas a enfrentar riesgos para abrir nuevos senderos. Yo los llamo pioneros de paradigmas. El espíritu pionero existe en todas las culturas. Tal vez el ejemplo más famoso ocurrió durante el siglo XIX en los Estados Unidos de América. Usaremos este ejemplo para ilustrar nuestras ideas. Los pioneros atravesaron planicies y montañas para llegar al oeste norteamericano. Llegaron de todas partes del mundo. Una vez que abrieron el camino, llegaron los colonos. Todos sabemos la diferencia entre un pionero y un colono. Es siempre el colono quien pregunta, ¿hay algún peligro? Y el que responde, no, adelante, es el pionero. Los pioneros combatieron los peligros. Las personas con espíritu pionero siempre van al frente, porque reconocen las nuevas posibilidades antes que los demás. Y porque llevan siempre la delantera, se considera a los pioneros como personas arriesgadas. Y a los colonos, que siempre van detrás, se los considera más sensatos. Es probable que en el siglo XXI sean los colonos los que deban afrontar los riesgos. Y si usted desea, de aquí en más, no solo sobrevivir, sino triunfar, tendrá que estar dispuesto a manifestar su espíritu pionero. Para entender mis palabras, debemos analizar la naturaleza del pionero de paradigmas. Recuerde que cuando nos referimos a pioneros de paradigmas, no hablamos de pioneros de espacio, sino de pioneros de tiempo. No de geografía, sino de cronología. No del este o el oeste, sino del pasado y futuro. Y debemos entender lo siguiente. Para sacarle el máximo provecho al nuevo orden de paradigmas, no hace falta que usted sea el precursor de paradigmas, pero sí
un pionero de paradigmas. Comencemos con un ejemplo. Esta es una reconstrucción del primer McDonald's construido por Ray Kroc en 1955. Hoy en día es una especie de monumento nacional aquí en Des Plaines, Illinois, un suburbio al noroeste de Chicago. Ray Kroc no inventó McDonald's, lo hicieron los hermanos McDonald en el 48. Pero Ray Kroc fue un pionero de paradigmas. Observó lo que hacían los hermanos en San Bernardino, California, y así vio un sinfín de oportunidades. No inventó las reglas, pero él entendió cómo utilizarlas en su beneficio. En la conducta del señor Kroc vemos claramente tres características clave del pionero de paradigmas. Primero, a pesar de que no existían datos concretos para probarlo, Ray Kroc sabía que el concepto de McDonald's era una gran oportunidad. Analizaremos qué significa poseer este tipo de... Segundo, tuvo el coraje de llevar a la práctica sus convicciones. Para los pioneros de paradigmas esto requiere un coraje muy especial, que es importante comprender. Tercero, Ray Kroc comprendió que eso significaba tiempo y esfuerzo. Sabía que tomaría tiempo y perseverancia hasta que su idea rindiera frutos. Y claro, el tiempo le dio la razón. Analicemos ahora en detalle todas estas características del pionero de paradigmas. Comencemos con ese tipo especial de conocimiento de los pioneros de paradigmas. Ray Kroc lo tenía. Para explicarlo, quisiera dibujar una especie de mapa. Los pioneros siempre utilizaban mapas, pero al ser los primeros, sus mapas estaban llenos de incógnitas. Los colonos siempre esperaban los mapas detallados. ¿Recuerdan que dije que los paradigmas nos ayudan a resolver problemas? Quisiera dibujarles un gráfico, una especie de mapa, para ilustrar este concepto. El eje horizontal es el tiempo. El eje vertical, los problemas resueltos. Los nuevos paradigmas comienzan aquí. Los que cambian los paradigmas resuelven un par de problemas rompiendo con las viejas reglas y comienzan a crear nuevas reglas. Esto es solo un bosquejo. El desarrollo continúa así, despacio al principio, porque los problemas no se pueden solucionar rápidamente hasta no entender las reglas. Luego, más y más rápido a medida que se va entendiendo el nuevo paradigma y usted descubre una nueva serie de problemas para resolver. Finalmente, aún más lentamente, ya que solo quedan los problemas más difíciles del paradigma. Fase A, fase B, fase C. ¿En qué parte de esta línea aparece el pionero de paradigmas? Aquí, a mediados o fines de A o a principio de la fase B. Pregúntese, ¿cuántos datos existen a esta altura que prueben que este nuevo paradigma resolverá una cantidad de problemas? Recuerde, nada de todo esto existe todavía. La respuesta es nunca lo suficientes. ¿Cómo sabe el pionero de paradigmas que su idea es la correcta? Usa algo que aún no comprendemos muy bien, la intuición. La intuición es la capacidad de tomar decisiones acertadas con poca información. Voy a repetirlo. La intuición es la capacidad de tomar decisiones acertadas con poca información. En cierto sentido es el mismo concepto del que hablaba Thomas Kuhn en su libro La estructura de las revoluciones científicas, cuando hablaba del acto de fe. Esto significa que si debe justificar sus decisiones con datos, estos nunca son suficientes. Cuando se encuentra ante una encrucijada en el camino y debe decidir si continuar por el viejo sendero usando el viejo paradigma o dar la vuelta y tomar un nuevo rumbo, nunca dispondrá de la información necesaria.
para probar si ha tomado la decisión correcta. Volvamos al ejemplo de McDonald's. ¿Qué sabía Ray Kroc de los puestos de hamburguesas de los McDonald's antes de viajar a San Bernardino en el 54? Solo que utilizaban muchos mezcladores múltiples. Recuerde, tenía 52 años de edad y era un empresario exitoso. Tenía mucho que perder. Y sin embargo, en solo un día y medio decidió convertirse en el concesionario nacional para los hermanos McDonald. ¿Cómo llegó a tal decisión en menos de 36 horas? Tuvo la intuición de los pioneros de paradigmas de que su idea era acertada. Lo más impactante es que no solo fue el pionero de una nueva compañía, sino de toda una industria. Docenas de compañías han seguido su fórmula de comidas rápidas, baratas, en establecimientos limpios y cómodos. Es probable que para algunos en 1954 la decisión de Ray Kroc haya parecido frívola, pero la historia atestigua su brillante intuición. Si usted es un pionero de paradigmas, sabe que está haciendo lo correcto. Su intuición se lo dice. Cuando los colonos preguntan, ¿hay algún peligro?, lo que quieren son datos, problemas resueltos, prueba de que no existen riesgos en adoptar el nuevo paradigma. ¿Quién genera estos datos? Los pioneros. Al pensar en Ray Kroc, Tom Watson de IBM, Fred Smith de Federal Express, Akio Morita de Sony, Sam Walton de Walmart u otros pioneros de paradigmas, muchos exclaman, simplemente tuvieron suerte. Estaban en el lugar y en el momento indicado. Yo les digo que ellos utilizaron su intuición para determinar si sus ideas eran buenas o no. Aquellas personas que no comprenden o no confían en la intuición solo pueden explicar el triunfo de los pioneros en términos de suerte. Fue la intuición. La intuición solamente no basta para convertirse en un pionero de paradigmas. Todos conocemos gente con buena intuición que nos dicen, yo sabía eso hace 5 años. Siempre parecen quejarse. ¿Por qué no hicieron algo al respecto? ¿No es eso lo que nos gustaría preguntarles? Y, sin embargo, sus respuestas por lo general no son honestas, porque la verdad es que les faltó coraje. El coraje es el segundo atributo esencial de los pioneros de paradigmas, la voluntad de afrontar grandes riesgos. Piensa en el coraje necesario para cruzar las grandes planicies. Como símbolo de su coraje, los pioneros iniciaron la tradición de parar después de haber recorrido un tercio del camino y grabar sus nombres en el granito de la roca de la independencia. H.F. Hart, 24 de mayo de 1865. C.D. Chapman, 10 de junio de 1850. J.J. Hollingsworth, 11 de junio de 1862. Los nombres del coraje, grabados en piedra. Un homenaje al espíritu pionero. Es muy fácil observar el futuro desde la comodidad de su sillón. Es muy diferente cargar sus pertenencias y contribuir a su creación. El coraje es la característica que le permite concretar su intuición. Y si tiene el coraje de un pionero, usted también encontrará una roca en donde grabar su nombre. Aquí en la planta de Nucor Steel en Crawfordsville, próxima a las montañas de Chaparra, en medio de los fértiles campos de Indiana, Nucor ha revolucionado la industria del acero. La colada continua de planchones delgados inventada por Manfred Kolakowski, un ingeniero polaco. Antes de Crawfordsville se requerían 915 metros de rodillos para fabricar laminado en caliente. Nucor solo necesita 90 metros.
gracias a la fantástica máquina de fabricación de planchones delgados, la primera en su tipo en el mundo. Muchos intentaron desarrollar esta tecnología. Durante el siglo XX los alemanes trataron y fracasaron. Los japoneses también fracasaron. Los rusos, franceses, ingleses, suizos e italianos intentaron y fracasaron. Frente a todo este fracaso, Nucor trató y triunfó. Eso es coraje. Desde chatarra de acero a acero fundido, a colada continua, a laminados en caliente. Los resultados, la planta de fabricación de acero más eficiente del mundo. Mientras viejas fábricas de acero permanecen en desuso o fuera de competencia, vestigios de los fracasos del pasado, Nucor sigue adelante. Una compañía que refleja el espíritu de los pioneros de paradigmas. A la intuición y el coraje de un compromiso con el tiempo. Es una larga caminata a Oregón. Los pioneros de paradigmas comprenden el tiempo que toma transformar una simple idea en un paradigma eficaz. A Ray Kroc le tomó media década. A Ken Iverson de Nucor le tomó más de 10 años. A los ingenieros japoneses de JBC les tomó un cuarto de siglo desarrollar la videograbadora VHS. Pioneros de paradigmas saben que no hay caminos fáciles y claros porque siempre van al frente. Ellos abren los senderos. Beneficios y riesgos, una realidad. Pero creo que los riesgos de no mantenerse a la vanguardia aumentan cada día. Aún ahora las empresas con espíritu pionero están sacando gran ventaja a las demás. ¿Cómo verifico este punto? Haciendo dos preguntas. Primero, ¿qué nación tiene el índice más alto de crear nuevos paradigmas en los últimos 50 años? Su respuesta debería ser los Estados Unidos de América. Los logros de Estados Unidos, el transistor, la televisión a color, grabación en video, el horno de microondas, comidas rápidas, computadoras personales, programas de computación, recombinación genética, discos duros, la máquina de fax. Pero ahora debo hacer una segunda pregunta para ilustrar mi concepto. ¿Cuál es la nación líder pionera de paradigmas? Su respuesta debería ser Japón. Mucha gente piensa que el éxito de Japón se reduce simplemente a copiar las ideas de los demás. No lo crean ni por un instante. Son pioneros de paradigmas. Tal vez los mejores del mundo. No crean que ellos se basan en las ideas terminadas de otros. Actúan temprano en la curva del paradigma y luego, mediante largas horas de trabajo, inteligencia y un compromiso de dedicación a largo plazo, logran llevar el concepto del nuevo paradigma a la práctica. Aquí al sudeste de Kioto tenemos un ejemplo del espíritu pionero de Japón. Sharp fue el primero en producir y vender pantallas planas de video se activa a color, toda una innovación tecnológica. Primero se utilizó en computadoras, pero detrás de estas paredes, Sharp está construyendo pantallas planas más grandes para televisión. A nivel mundial, este mercado vale miles de millones de dólares. ¿Quién inició esta revolución tecnológica? Westinghouse, Pittsburgh, Pennsylvania, Estados Unidos, a principios de 1970. Es fácil ver por qué esta pantalla tiene el potencial de dominar el mercado, la precisión, los colores, el diseño, tantos usos.
Pero nadie en los Estados Unidos estuvo dispuesto a invertir el tiempo y el dinero necesarios para llevar esta idea a la realidad. Solo los japoneses compraron las patentes y lo hicieron. ¿Cómo se pierden estas oportunidades? Mucha gente requiere muchos datos antes de tomar una decisión. Encuestas de mercado, análisis de riesgo, costos de producción, ganancias. ¿Dónde están las cifras? Los inversionistas quieren seguridad, inversión a bajo riesgo. Es la mentalidad del colono. Recuerden, no puede haber cifras hasta que los pioneros generen esas cifras. El espíritu pionero y el riesgo asumido llevó a los japoneses a crear la grabación en video, máquinas de fax y pantallas planas de matriz activa de los Estados Unidos, relojes de cuarzo de Suiza, revestimientos de diamante de la Unión Soviética, lógica difusa de la Universidad de California en Berkeley, discos láser de Holanda y sobre todo el concepto de calidad total de W. Edwards Deming y Joseph Durant de Estados Unidos. Y esta es una lista incompleta. Por supuesto, el resto del mundo tiene datos precisos sobre estas cosas, gracias a los japoneses. Los japoneses fueron los precursores de la idea norteamericana de calidad total. Durante el siglo XX, las grandes compañías han tenido la tendencia a esperar a que las pequeñas compañías sean las precursoras de nuevas ideas y luego, cuando éstas triunfan, adquieren el control de las mismas con el poder de su dinero. Pero cada vez será más difícil para estos usurpadores si a las nuevas ideas uno le añade el proceso de mejoramiento continuo. Kaizen en Japón significa encontrar cada día una manera de mejorar cada aspecto de su producto o servicio y los procesos utilizados para lograrlo. No tiene que ser una gran mejora. Una décima del 1% es suficiente, pero hay que hacerlo todos los días. Kaizen cambia el nivel de la curva de su paradigma. En vez de ir así, ahora va así. Como resultado, cuando el colono que llega tarde pregunta ¿hay algún peligro?, el pionero responde no, pero ya no queda nada. Por eso el siglo XXI es el siglo para los pioneros. Lo que hizo Sony con el Walkman: presentó su producto en el 79. En 12 meses las demás compañías se lanzaron a competir. En el 81 Sony mejoró el producto reduciendo su tamaño e introdujo el Walkman 2. Todos los demás productos perdieron actualidad. Varios meses después los competidores introdujeron su versión de un modelo más pequeño. Sony volvió a mejorar su producto. Durante esos 10 años Sony redujo los requerimientos de energía, agregó una pila recargable, creó un nuevo sistema de sintonización, agregó 2 salidas más para auriculares, logró un modelo más pequeño y liviano, a prueba de agua, aumentó la fidelidad, redujo los costos de producción e incrementó el rendimiento. Mejoramiento continuo. Kaizen, Kaizen, Kaizen. Y ni siquiera hemos mencionado otras de las innovaciones de Sony: rebobinado automático, bajos y agudos, control remoto, auriculares y cables. Después de una década desde su lanzamiento, la gente del mundo entero piensa que Sony es sin lugar a dudas el mejor Walkman. Lo que trato de sugerir aquí es un tipo de fórmula: espíritu pionero más un proceso de mejoramiento continuo equivale a que el colono lleve las de perder. Será muy difícil competir con los pioneros de paradigmas que cumplan con el proceso de calidad total y mejoramiento continuo. ¿Cómo se llega a ser un pionero de paradigmas? Le ofrezco algunas sugerencias. Hay que tener la mente abierta. Primero, haga lo que hacen los japoneses. Supere las limitaciones de su trabajo, su empresa, su país. Observe lo que hacen los demás. La gente inteligente está rompiendo los esquemas en el mundo entero. Descubra a los que cambian los paradigmas y entable una amistad. Segundo, quizás tenga que romper sus propias reglas respecto a sus éxitos pasados.
para poder triunfar en el futuro. Y es probable que estas reglas sean impuestas por alguien ajeno a su organización. Tercero, nuevos hábitos de lectura. Amplíe sus intereses. Lea sobre temas sobre los que no es del todo experto. Lea para descubrir nuevas ideas y cómo las puede adaptar a sus necesidades. Cuarto, como si buscara oro, no importa cuán buena sea su intuición, nunca tendrá certeza total. El fracaso es una posibilidad, pero no puede dejar que la idea del fracaso detenga su espíritu pionero, porque a largo plazo las ganancias superarán con creces a las pérdidas. Como no existe una manera de predecir exactamente de dónde vendrá su nuevo paradigma, la idea es muy simple. Escuche, escuche, escuche. Escuche a sus compañeros de trabajo, escuche a sus clientes, escuche a sus proveedores, escuche a la competencia, escuche a cualquiera que tenga algo que decir sobre. El papel de los pioneros de paradigmas no es descubrir nuevas leyes, sino ponerlas en funcionamiento. Convierten los nuevos paradigmas en realidad. Gracias, pioneros de paradigmas. Muy pocos de nosotros cambiaremos paradigmas. Es un camino prácticamente inexplorado, pero podemos elegir el camino de los pioneros. Es un camino de intuición y coraje. Es un largo camino en donde siempre deberemos afrontar riesgos. Ya sea un individuo, o una institución, o una empresa, o una comunidad, los principios son los mismos. No debemos temer la incógnita del futuro. Debemos llegar al límite sin retroceder. Comprender que más allá de los límites conocidos hay un mundo de oportunidades desconocidas. Por eso el futuro es tan especial. El día de hoy se acaba, pero siempre habrá un mañana. Siempre habrá una idea que contribuya a crear un mundo mejor. El grito de los pioneros de paradigmas será siempre en marcha. Ha llegado el momento de descubrir las oportunidades que están más allá del horizonte. Bueno, entonces, queda más claro que ustedes van a ser pioneros de paradigmas, el nuevo paradigma, ¿no? Porque lo vemos hoy en día en la práctica, ¿no? Muchas de las personas que trabajan operando el sistema de imparación de justicia penal, pues no se actualizaron. El tiempo les ganó. Sus viejos paradigmas les impiden pensar en el futuro. Y incluso todavía están reacios. ¿Y esto cómo se come? ¿Esto cómo se va a hacer? Yo ya estoy pensando mejor en jubilar. ¿Qué es esto de los juicios orales? Para mí no es. Eso es algo no solamente en México, repito, de todos los países que han cambiado. Entonces, ustedes acaban de ver, estamos en el supervision ahora. Va a haber un campo laboral amplísimo. Se van a necesitar operadores en el nuevo sistema, gente que piense diferente, gente que no llegue a escribir con el cajón abierto para que le echen dinero. Policías que no lleguen a ser el submarino seco, ¿no? En la bolsa, sí, cómprese, ¿no? Yo no tengo el juguete de ojanazo, todo este tipo de nuevos paradigmas tendrán que romperse, o que se están rompiendo ya. Y habrá estos cambios, ¿no? Entonces, lo importante es que ustedes, precisamente, tengan el coraje, como lo dice, hacer este cambio, mejoren continuamente a la hora de aplicarlo y entiendan que esto no es de un día para otro, ¿no? Esto lleva un largo proceso. Recuerdo que hace 6 meses, en una conferencia que dimos conjuntamente la maestra y yo, que Raúl Magna, uno de los reporteros se acerca y pregunta:
¿cuánto tiempo va a ser necesario que pase para que esto funcione adecuadamente? Yo respondo, bueno, tomar en consideración que es un sistema caro porque obviamente se necesita cierto equipo, cierta tecnología que es bastante cara, sobre todo les decía yo la clase pasada, piensen en el disco duro que va a almacenar todos los juicios orales, ¿no? Todas las grabaciones de los DVDs, que ya no va a haber ahora, tiene que haber una super mega computadora donde se guarden, ¿no? Y recuerdo que en responsabilidad juvenil había un saloncito, bueno, yo nunca lo conocí, pero la persona que estaba encargada de hacer los discos, las copias que les mandaba la apelación, llegaba y a veces pues el disco me llegaba dañado y yo solicitaba uno nuevo, ¿no? Una copia nueva. Y entonces decía, ya no tenemos espacio. En un pequeño cuartito, dice, ya está retacado de discos, dice, y ya no sé dónde meterlos. Entonces, me parece que ahí todavía no estamos muy preparados, porque sí tenemos que tener un respaldo, pero me parece en lugar de tener tantos discos, podríamos a lo mejor tener solamente 2 discos duros, grandes, ¿no? Para que no ocupen tanto espacio, pero bueno, eso es paulatino, eso se va mejorando poco a poco, no es de un día para otro. Y respondiendo, recuerdo que en ese momento yo le respondí a la persona que preguntó, pero bueno, yo creo que para medio iniciar, o sea, para que ya más o menos empiece a trabajar, empecemos a caminar todos y que la población entienda este nuevo paradigma, me parece que por lo menos 5 años, pero para que funcione, para que empiece a rendir frutos, yo creo que unos 15 o 20 años. Es algo diferente, es algo complicado, más o menos imposible, ¿no? Entonces, creo que también en nosotros está el hecho de hacer conciencia en la población, porque no solamente es algo que tenemos que hacer nosotros al interior, sino con nuestro trabajo, el día a día también tenemos que ser sabedores a los justiciables, a la sociedad, de este cambio de paradigma, ¿no? Hacer saber por qué se libera a una persona. Pero es que lo mató. Sí, lo mató, pero ahora el nuevo cambio es demostrar que efectivamente lo mató, no solamente porque haya una presunción, tenemos las pruebas, tenemos que crear un sistema garantista de impartición de justicia, no solamente porque existe la sospecha de que fue entonces ya directamente al campo. Y entender también que mucha de la responsabilidad para que funcione el sistema depende de la etapa de la investigación. Si el Ministerio Público crea buenas pruebas, si tenemos una policía científica, pensante, gente capacitada, entonces vamos a poder dotar el sistema de pruebas inteligentes y van a poder hacer una sentencia condenatoria inteligente. Pero si tenemos las mismas pruebas, se viene arrojando todos los explanatorios en todos los viejos paradigmas, solamente es como tratar de, no sé, ponerle diésel al BMW que acaban de comprar. Bueno, tomar en consideración eso, y el segundo objetivo que yo tenía es pues, ver por qué es necesario cambiar. Creo que todo el mundo en México sabemos por qué tenemos que cambiar. Sabemos más o menos la corrupción que hay, sabemos más o menos los problemas que tenemos en la impartición de justicia. Pero por si no los queremos ver tan claro, ¿no? Porque dicen, no, pues es que no hay corrupción. ¿No? Si no los queremos ver tan claro, hay un disco muy bueno que ustedes vieron, la de presunto culpable, seguramente, sí o así. Pero antes del presunto culpable, el CIDE, los mismos investigadores del CIDE hicieron un primer video que se llamó El Túnel, fue muy famoso y que, bueno, no tan famoso como presunto culpable. A mí en lo personal me gusta más El Túnel, revela todavía más que el de presunto culpable, revela más todavía la cloaca de impartición de justicia penal que tenemos en México, ¿no? O la que nos encontramos. Entonces, me gustaría que viéramos esto y con esto pretendería alcanzar el segundo objetivo, que es entender por qué necesitamos cambiar. Repito, si no sabemos por qué necesitamos cambiar, solamente entendemos, son cambios como cualquier otro.
pues no tendremos la importancia del sistema. ¿No ve? De secuestro de extraídas y caen en la cárcel y salen. No hay gente que se mete en una bronca por un choque o algo y están en la cárcel. Ya están en la cárcel. La gente no se salió de las cárceles, los delincuentes de verdad. Imagínate cuánto cuesta mantener a un preso. Imagínate cuánto cuesta irse a una violación previa. Imagínate recursos que bien podrías dedicar a otras cuestiones, las que tienen una reconocimiento de justicia bofa y guana. No creo que el sistema de justicia mexicano funcione. Yo no creo en los funcionarios que estiman que el sistema funciona de maravilla. No me puedo imaginar qué pedacito del sistema de justicia penal en México podemos exportar a Suecia. Es un sistema que tiene que reformarse porque no satisface ni a víctimas ni a acusados. No satisface a nadie. Las exigencias que nos hacen los superiores son de que haya mayores consignaciones. Es lo que nosotros hacemos. Tenemos que cumplir con ese requisito. Quieren consignación y les damos consignación. Que estén bien hechas, así nos lo garantizo, pero que hay consignaciones, que hay consignaciones. Cuanto más averiguaciones funciona su eficiencia mejor. No importa si también integradas o no, se mandan. Y muchas veces se consigna por consignar, sin que haya realmente un delito. No ven el trabajo de calidad, sino lo ven de cantidad. Van haciendo su ronchita, como ellos dicen, van acumulando consignaciones y esto, aquello. Y resulta que entonces son eficientes
porque mandaron a la cárcel a una cantidad de gente. Y ahora me averiguas por qué los mandaron a la cárcel. Llevo 2 meses aquí por una peluche. Me acusan de robarme unas cosas de perfumería, del departamento de perfumería, que es champú, desodorante, una crema, con un valor de 200 pesos. 1000 fotos del oso de peluche. Esas son las pruebas que tienen en mi contra. Fotografías del oso de peluche. Y se en la cárcel. Y no tiene más prueba que la foto del oso de peluche. ¿Qué prueba? Dice, nada más que existía el oso. A mí me acusan de haber robado 200 pesos y me condenan a una sentencia de 6 años 11 días. Pero ¿en qué momento le probaron que ella lo robó? Eso ya es demasiada elegancia, eso es Noruega. Aquí en México vas para adentro. Y vas para adentro. A mí me ha tocado asuntos en los que hay personas que se han robado cantidades mínimas de 17 pesos, sí, y se han tenido que consignar a los represores. El costo promedio por cada una de las personas que ahí se encuentran privadas, ya sea sujetos a procesos de sentenciados ejecutados, es de 120 pesos diarios. Y si hablamos de que tenemos una población de 1.878 internos, habrá que hacer el cálculo de lo que cuesta mantener diario el sistema penitenciario, tan solo el Distrito Federal. Bueno, el Distrito Federal es de las ciudades con mayor número de población penitenciaria. Estamos en Vicenta, somos 14, mientras la celda es para 6 personas. 70% de los sujetos que ingresan son por robos menores. Tendremos que ser más selectivos a la pena de prisión para aquellos que realmente, para aquellos sujetos que sí ponen en riesgo a la sociedad. Llegamos con el Ministerio Público, nos sentamos, había una sola sillita de plástico, empezamos a explicarles que habían tratado de secuestrar a mi hermana. Mi mamá trae la mano rota, le enseñamos, traía los dedos desgarrados, se le habían fracturado varios dedos de la mano. La arrastraron con el auto para que mi mamá no quería dejarlos que se llevaran a mi hermana. Entonces un robo de auto, no secuestro. No, pero es que mire, fue un intento de secuestro. No, a ver, mire, eso no procede. Y nosotros insistíamos, es que tiene que decir ahí que era un intento de secuestro, llevándose el automóvil a mi hermana, y que mamá no nos permitió, y desarmó al sujeto, le quitó una pistola al tipo que venía manejando. Pero ¿le disparó? No, bueno, pues no importa. Escribió la denuncia que no tenía prácticamente nada que ver con lo que mi madre había dicho. Después volvimos al Ministerio Público para darle seguimiento, no encontraba el número de averiguación previa, y bueno, la tercera o cuarta vez que fuimos, desistimos. Agredieron 3 personas hace mes y medio y al día de hoy el agresor no ha ido a declarar. Se me pudieron haber matado, ya di la identidad de mi agresor principal y no está sucediendo nada con él. Luego he regresado ya sin exagerar, unas 8 o 10 veces al Ministerio Público, no pasó nada. Soy un número más, no soy un ser humano, creo que les vale cuánto ha sufrido, la ley no vale nada, o sea, no puede ser. Sí, buenos días, señorita. ¿Podría hablar la licenciada Rosalía Contreras, por favor? Bueno. ¿Me oye? ¿Es la licenciada Contreras? Sí, ¿qué tal? Habla con Emiliano Tibón, no sé si se acuerda de mí. Estuve ayer por ahí viendo lo de mi caso, que fui agredido por 3 personas y todavía no llega el agresor a declarar. Un güero de 33 años, alto, ¿no se acuerda? Bueno. Aquí lo que menos importa, lo que tiene que quedar claro, que lo que menos importa es el interés de la ciudadanía. Es mejor que en la calle esté un primo delincuente que adentro un inocente, por el daño social que le vamos a ocasionar. La experiencia que una persona vive al ser privada de su libertad de ingresar a un reclusorio no se la quita nunca. ¿Toda la gente que está en la cárcel es culpable? Pues toda la gente que está en la cárcel de alguna manera tiene alguna implicación en algún delito. Mi hijo fue detenido primero aquí el 28 de octubre, aquí en la delegación de Tláhuac,
El 30 de octubre fue llevado al reclusorio norte y les dijeron que se había robado el carro. Y yo dije, no, sí, David y Francisco fueron los que me dieron, me robaron yo, o sea, los otros dos, pues David y, Marco y Guillermo, o sea, no lo reconocí como nada, y como que me recuerdo como que me robaron. Pasan dos sujetos en una moto, yo paso con un compañero en otra, cuando llegamos a una esquina, ya nos habían detenido ellos varias patrullas, los subieron a las patrullas, llegamos nosotros, nos detienen, nosotros preguntamos por qué nos paraban, pero no sabemos ni siquiera por qué nos detenían. Yo creo que porque yo dije que iban de moto, y pues ellos iban en su moto los dos, que a lo mejor se los agarraron. Sin miedo a nada, porque no debemos nada, nos fuimos a la patrulla. Dijimos, no, pues llegar a la delegación se aclara, ¿no? Porque obviamente no tenemos nada que ver en esto. Más a mí en el segundo dije, me dijo, firma por favor aquí. Y yo firmé, pero yo nunca me enteré que los ojos son del robo. El Ministerio Público y la persona que era la acusadora llegó y entre ellos, entre las dos partes acusadoras estaban platicando de que nosotros no fuimos, no tenemos nada que ver. Un policía llega a sus espaldas y dice, tú señala a todos que se vayan al reclusorio. No sé si lo haya dicho porque por el bono que les dan, un bono que les dan por cada interno que tengan el reclusorio o... Sistema de premiaciones en el gobierno, crear premios y estímulos por atenciones importantes que haces o por resolución de casos importantes que haces tanto para la policía preventiva como para la policía judicial. Pero hay un problema. En seguridad pública, los agentes de seguridad pública les pagan por puesta a disposición, les pagan un bono. ¿Qué es lo que sucede? Que el policía, con el afán de ganarse el bono, ya pone a disposición de cualquier persona. Tú como policía, cualquier persona le puedes inventar un delito. ¿Y sabes qué genera eso? Que el policía, con el afán de ganarse ese premio, va y se está peleando porque, ay, es que se me quedó viendo feo, me testeó cuando iba yo pasando. Ah, tú que te robó tu celular, no te robamos a disposición. Sí, ¿verdad? Sí, no te robamos a disposición. Al momento que nosotros estamos en modos vivendi de estas personas, detectamos que son personas que tienen una forma vulnerable de vivir, que nos están diciendo la verdad además, pero desgraciadamente como hay una parte acusadora y hay otros elementos que el Ministerio Público le dan elementos jurídicos legales para integrar una averiguación previa por algo transcendente, estás mandando a la cárcel a una persona inocente. Nunca pensaba llegar a ese lugar. Y sí, esa parte acusadora que no me conoce, que nunca me había visto en mi vida. ¿Desde qué pasó? Desde que pasó, dicho que ellos no fueron. Y a mi hijo lo condenaron a 7 años sin haber hecho nada por una injusticia, ¿no? Yo creo que el sistema de justicia penal, al menos en el Distrito Federal, es bueno, pero podríamos tener opción de mejorarlo y de una manera muy fuerte. Así como hablando de algunos conceptos, ya no hablo de corrupción porque creo que si la hay ahí es mínima lo que podría haber. No, bueno, pues siempre, en todo el Ministerio Público de Corrupción. O sea, eso es inevitable. Para sacar a un cliente del Ministerio Público se necesita habilidad y ambas cosas funcionales. Pues el abogado siempre llega, oye, pues ¿sabes? Yo quiero que me eche la mano y ¿sabes? Voy a dejar para referencia. Bueno, pues ¿cuánto vas a sacar? No, pues no. ¿Tanto 1,000 pesos? No, 1,000 pesos ni las copias, no seas de tus ojos. Tráete una lana bien. Entonces, bueno, pues ¿cuánto? No, porque tanto, pues dóblate, es decir, lo doble, ¿no? El mismo abogado, bueno, ahora pues esto. La ley es para eso que pagar un abogado para poder saber. Los delincuentes siempre andan robando y dicen, tengo mi velita prendida. ¿Qué quiere decir su velita prendida? Y ya tiene su lana aparte, ¿no? Porque saben que la Procuración de Justicia tiene un precio. Y las personas que llegan al reclusorio, efectivamente, los que llegan a los reclusorios son las personas que no tienen dinero. Porque si tuvieran el dinero, sale libre. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Que lo venden efectivamente como un negocio. Actuando el juzgado no he tenido ningún centavo. Hacia adentro, ahora sí que están en las vegas echando las maquinitas.
todo es dinero, todo es dinero, todo es dinero. Para esto no se requiere que se mandaron las audiencias ni nada de eso. No tengo un abogado de oficina, no lo sabe, si lo tengo no lo conozco. Le pedimos a poder llamar con mi familia, no me lo autorizaron. Ni siquiera me dejan hacer una llamada. Yo le saqué foto, le he hecho la llamada, ¿no? Sí, ahorita, sí, ahorita. O sea, yo fui manoseada ahí donde me detuvieron la delegación y yo fui manoseada. Déjame usarte y te dejamos No he podido hablar con el juez. Hasta el momento no sé quién es el juez. Yo nunca platiqué con el juez. Mi voz no vale de nada ahí. Los juzgados en sí, nada que ver con lo que se ve en la televisión. Ni siquiera el juez está diciendo con su martillo, pegando orden. Eso no es verdad. O sea, el juez siempre va a estar en su cubículo, en donde nadie lo va a molestar. Para que la gente lo entienda, es que existe eso de todo que quede sentado, todo por escrito. Yo en escrito también mis conclusiones, en este grupo también por escrito, o sea, todo debe ser por escrito. Yo digo que eso no debe de ser. ¿Cómo se basa nada más en lo puro escrito? Si no ven de qué persona estamos hablando. Yo creo que si observara bien el juez en un momento de una audiencia pública, el testimonio de una persona, su conducta, si se contradice, de ver cómo se desencadenan preguntas, respuestas, actitudes, conductas y hasta ademanes de la gente que vaya a declarar. Y eso es una parte fundamental que el juez nunca ve. A veces la gente, incluso uno los escucha, ¿no? Dice, es que el juez me dijo. No, señor, ese es su defensor, o ese es el Ministerio Público. Entonces, como de repente no entienden, ¿no? Quién es el juez, quién es el Ministerio Público, y no alcanzan a entender la estructura del sistema de justicia penal. Si fuera su obligación de entenderlo. De lo que ahora ocurre, la tiene Felipe II, conocido también como el príncipe papelero. Él fue el que le impuso a la burocracia de los Austrias que todo tendría que ser mediante papelito y por triplicado, cuando lo hacían a mano. Ahora imagínense, si esto viene de finales del siglo XVI, lo que hemos progresado en ese sentido, papeles, papeles y papeles, y en esa trampa de papel nos empezamos a perder. Pero ahí están, no al servicio de la justicia, sino entorpeciendo la justicia. Esta nube enorme, queremos disiparla, queremos meter la ingeniería a fondo, comenzando por los juicios orales. Sería muy importante empezar a ver cuáles son las reformas más exitosas en Latinoamérica para que México tratara de copiar cómo países en circunstancias parecidas a las nuestras lograron reformar sustancialmente sus sistemas de justicia a algo más transparente y más satisfactorio para todos. La reforma en nuestro país se estableció de forma gradual. Y como tú puedes ver aquí, con el centro de los dos sistemas, este proceso era por escrito, todas las actas eran escritas, había muy poca oralidad, todo era sistema de expediente, con sistema de postura, digamos, muy artesanal, tenía la característica que era desordenado, secreto, no tenía caso. El sistema antiguo, al ser secreto, hacía que toda la gente dudara. O sea, también ustedes lo tradicional en un tribunal del crimen, que es la sala de audiencia.
con numerito rojo de ilusión y ilusión. ¿Pero los guardias? Sí. ¿Digo que sí. ¿Pero le informó por lista de número? ¿Le dijeron que iba a pasar el documento? Sí. ¿Le explicó que había que le como por accidente, como abogado? Sí. ¿Cómo ha llegado ellos? No. ¿Por su mayoría sobre grandes? Sí. ¿Cuál es su religión favorita? ¿No es más? ¿Qué religión tienes? No, que diga la verdad, es facto. Eso que nadie quiere ver claro, ahora que nada la verdad. ¿Cómo se llama? Para mí la verdad, no sé que tú quieras saber más, ¿no? ¿Por qué le quieras inventar? Te vas a poner ellos, quién se quiere que yo te voy a mandar. No sé entender lo que te vas a hacer. ¿Y por qué? Tú me estás mintiendo, pero yo soy mintiendo. Ahora tengo que callar, no me acuerdo. O sea, yo venía de los golpes, me quedé así como, ven aquí por favor, y ahora que te vayas, yo lo firmé. O sea, la gente de los hombres me presionó mucho. Eso me gritaba mucho. Ha presentado un requerimiento en contra suya. Si usted admite responsabilidad, si usted considera, ¿no es cierto?, sabe que eso así ocurrió, no va a haber juicio, debe tener sentencia. ¿Usted admite responsabilidad o quiere que sea cómplice? No, yo admito la responsabilidad. La admito, ¿sí? El sistema conmigo funcionó muy bien. Muy bien, porque en 10 días estaba el tipo detenido, estaba los dos identificados, ¿cierto? Fueron dos tipos. Pudieron percibir cómo le costaba relatar los hechos, cómo tenía sensaciones de rabia, de miedo, de asco. Yo estoy convencido que este tipo de sistema permite que este tipo de casos lleguen a juicio y que se pueda hacer justicia. Todo está en la mesa, por lo tanto todo el público ve lo que está pasando, las pruebas están ahí, están allá. ¿Extrañan los grandes expedientes? Para nada. No, yo creo que si hay algo que me alegra la reforma es haber hecho desaparecer esa botonera. Bueno, obviamente eso fue en el 2004, tardó 4 años más para que se hiciera la reforma. Gracias a Dios ya tenemos, bueno, esto no gracias a Dios digo porque me incluyo entre los simpatizantes del nuevo sistema, habrá quienes digan que no, que es obra del demonio. Pero pues ahí están las causas, ¿no? Creo que ese video es muy ejemplificativo, deja bien y claro cuáles son los efectos del sistema, sin abocar una lista limitativa, ¿no? O sea, solamente son una pequeña probadita, ¿no? Creo que todavía, no sé, la violencia que se vive en las cárceles, la tortura, la forma en la que las personas son detenidas y obligadas a confesar, etcétera, 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 etcétera. Y algo bien importante es que tenemos que dejar en claro que el cambio, o sea, el nuevo sistema, no es la fórmula mágica para todo, no va a solucionar todos los problemas de México. ¿No? Lo decía yo la clase pasada, no es que con esto ya no va a haber corrupción, ya no va a haber tortura. Obvio, no. Eso es algo
más cultural, es algo mucho más profundo que un simple cambio de sistema. Pero decía yo, esto, el hecho de que sea un juicio puesto a la vista de todos, va a ser mucho más difícil que ahora el juez, el juzgador, dicte un fallo, ¿sí?, que beneficie a una sola persona de manera injusta. ¿Por qué? Porque va a estar expuesto. Todas las personas pueden entrar a estos juicios, inclusive los medios de comunicación. Entonces, eso va a ser transparentar la impartición de justicia. ¿Que va a eliminar la corrupción? Yo creo que no la va a eliminar. ¿Pero va a ayudar a paliarla? Sí. ¿Va a ayudar a quitar grandes montañas de estiércol que hay ahí? Sí. Seguro que sí. No sabemos en qué medida. La clave está realmente aplicar el sistema como debe de ser. Porque decía yo, pues el sistema está muy bien, pero si no lo aplicamos como debe de ser, nos va a pasar como otros países, por ejemplo El Salvador, que tiene un sistema de acusatorio, ¿sí?, pero no lo implementan como debe de ser. Un ejemplo, hablando de paradigmas y esto, ¿no? Se abre la sala de responsabilidad juvenil, el juzgado de responsabilidad juvenil, y una vivencia particular que puedo comentar es que llego a trabajar y llegan los videos y empiezo a analizarlos para hacer la operación. Y entonces llega el fiscal y dice, bueno, ahora en la audiencia de juicio voy a establecer el testimonio de Petra, que hace 3 meses declaró. Y entonces pues yo estaba esperando que saliera Petra. Y nunca se dio Petra. Agarró el expediente con todas las pruebas integradas en base de investigación por el Ministerio Público y dijo, bueno, lo abrió, buscó la declaración de Petra, dijo Petra, en tal fecha declaró y dijo esto, bla 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 bla. Leyó la declaración de Petra y del otro lado, pues la defensa no tenía opción de preguntarle, porque ¿qué le iba a preguntar? Si Petra no estaba, no podía contestar. Y entonces dijo, ya se desahogó la audiencia, la declaración testimonial. Y así todas las pruebas, la pericial, etcétera, 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 etcétera. Se dictaba sentencia oralmente, no había testigos, no había pruebas, más que documentos. Y entonces, cuando yo veo esto, dije, a ver, o sea, tanta lana se está gastando en el estado de Veracruz para implementar un sistema de responsabilidad juvenil, juicios orales. Y a mí, ¿por qué me vienen y me dicen que porque lo leyeron? ¿Qué es juicios orales? Puede ser eso posible, no puede ser eso posible. Y todo esto se debió porque fue a haber un vicio en la ley de responsabilidad juvenil, en el que la ley no fue hecha con una técnica legislativa adecuada. Hay 3 artículos que ni siquiera están juntos, están uno por acá, otro en medio y otro al inicio, y donde se establece en uno, creo que es el 212, ya no me acuerdo, 13, por ahí, y establece que primero la regla es que todas las declaraciones tienen que ser de forma oral, tienen que presentarse ante el juez de esta hora su testimonio. Y luego otro artículo dice, pero sí se permite la lectura de la declaración pasada. Y a ver, entonces, durante el desarrollo de la audiencia de juicio, todos los alegatos y documentos de las partes, todas las declaraciones, las instrucciones de las pruebas y en general todas las intervenciones de quienes participen en ellas serán orales, procurando consignar por escrito su sustancia en las mismas. 112. Durante la audiencia de juicio, los peritos positivos deberán ser interrogados personalmente.
Su declaración personal no podrá ser sustituida por la lectura o reproducción de los registros en que consten anteriores declaraciones o de otros documentos que las contuvieren, salvo cuando que sea necesario auxiliar su memoria o demostrar o superar contradicciones entre ellas y las presentadas en la audiencia, y solo a fin de suscitar las aclaraciones pertinentes. Los documentos, 113. Los documentos e informes admitidos previamente serán leídos y exhibidos en la audiencia, con indicación de su origen. Y aquí está el argumento del artículo 115 que causaba revuelo en ese entonces. Ahora ya no se hizo una sentencia, bueno, muchas, la misma, pero reiteradamente hasta que se cambió, se corrigió. Con excepción de los supuestos en los que esta ley autoriza a incorporar una prueba por lectura, no se podrá incorporar o invocar como medios de prueba ni dar lectura durante la audiencia de los registros y demás documentos que den cuenta de diligencias o actuaciones realizadas por la policía o por el Ministerio Público. No está nada. Bueno, entonces el 112 establece la posibilidad de echar mano de los registros escritos que se recabaron con el Ministerio Público en fase de investigación. Y entonces, pues ese agarraba y todo se veía. Los testigos nunca acudían, los peritos nunca acudían, no había un examen y un contraexamen. ¿Qué fue lo que se hizo? Bueno, pues una regla de interpretación. Todos estos artículos se interpretaron armónicamente. Se dijo, efectivamente. Bueno, pero para esto, como ejemplo del sello cambio de paradigma, pues ellos por mucho tiempo se venían implementando así en el sistema. Y se cambia con esta regla de interpretación y finalmente se dice, bueno, sí se pueden, primero la regla es que tiene que declarar personalmente, pues, pero la excepción es que yo puedo utilizar el expediente porque ¿de qué cómo iba vestido la persona? No, pues iba vestido y te das cuenta que el vestido no recuerda. Entonces, bueno, una de las hipótesis en las que se permite el empleo de los registros escritos es para recordarle la memoria. Usted dijo en tal fecha ante el Ministerio Público que iba vestido de nuevo. ¿Esto es cierto? Ah, sí, sí es cierto. O bien, para evidenciar contradicciones. ¿De qué color llevaba la camisa? Me acaba de decir usted. Amarilla. Amarilla, ok. ¿Y por qué hace 4 meses, cuando el declarante del Ministerio Público dijo que era verde? Entonces, excepcionalmente se pueden utilizar los documentos escritos para eso. Entonces, esto es un pequeño ejemplo de cómo el viejo paradigma del pasado fue aplicado con las nuevas reglas, ¿sí? Y prácticamente era lo mismo. ¿De oral que tenía? Nada. Bueno, solamente se leía. Entonces, el éxito de la reforma es precisamente la forma en la que se va a implementar. Si nosotros implementamos adecuadamente la reforma, estaremos en condiciones de apalear todos estos viejos vicios, corrupción, torturas, etc. Tanto no lo hagamos así, el sistema por sí mismo no va a funcionar. Bueno, vamos a hacer un receso muy breve porque todavía quiero ver una última situación que sería la recomendación que hace el Comité de la Tortura de Derechos Humanos de la ONU para cambiar. Entonces vamos a hacer un receso muy breve de 3 minutos para tomar un aire y regresamos. 3 minutos.